para que la grandeza de la revelación no me saltase. Me fue dando un mensajero de Satanás. O sea, un mensajero de Satanás es un ángel. Porque la palabra ángel significa mensajero. Yo le voy a demostrar a usted que el aguijón de Pablo no era una enfermedad y que tampoco él estaba endemoniado. Aquellos ángeles que ejecutan la palabra de aquellos que hacen la voluntad de Dios, esos son los ángeles de Dios. Pero hay mensajeros angelicales caídos que obedecen al Satán. ¿A través de quién usted cree que ellos operan? A través de nosotros, cuando tergiversamos la Escritura. Padre Cristo, en esta tarde, este es una vez más su programa, El Despertar de tu Conciencia. En este día de hoy tenemos un contenido muy interesante, así como todos los demás contenidos han sido interesantes, pero en el día de hoy estamos tratando con la dirección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de tratar de implementar la verdad a como dé lugar. Entendiendo nosotros que la verdad, implementarla después que la verdad ha sido distorsionada, no es algo fácil. No es que no es algo fácil, no porque no tengamos la verdad. Aún la misma verdad se está predicando. El problema es que la verdad está distorsionada. Y a eso es lo que le llamamos mentira. En el mundo eclesiástico debemos de entender que la Biblia misma indica. Hay un relato que nuestro hermano Pedro estuvo con Santiago, o Jacobo, como le llamamos. Nuestro hermano Juan y él subieron a un monte y nuestro hermano Jesús se transfiguró, dándole a mostrar la divinidad. Luego que ellos bajan de ese monte, ellos expresan, o Pedro expresa y dice: no le voy a contar un cuento como si fuese una fábula, sino que estuvimos ahí en el monte cuando él resplandeció. Y lo primero que yo pude entender, yo me estoy personificando como si fuese Pedro. Pedro hablando, es que él dice: yo pude entender que aún yo teniendo la verdad, en ese momento, yo pude, porque mi entendimiento, aunque era bíblico o provenía de la Torá, yo hice caer la visión. De ahí que yo vengo y escribo que tenemos que prestar atención a la palabra profética más segura, la cual nos puede hacer sabios. Y es aquella que puede iluminar nuestros corazones hasta que resplandezca la luz del lucero de la mañana en nuestra vida. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna escritura es de interpretación privada ni fue traída por voluntad humana. Ya con eso, para arrancar, le digo esto, porque el tema de hoy se llama el aguijón de Pablo. Muchas personas han especulado, donde mi hermano Pablo le dice a Timoteo, de la niñez tú te sabes la escritura, pero tiene que entender algo, Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. Ok, en la escritura aparecen un sinnúmero de seres gigantes, aparecen incestos, un sinnúmero de cosas, violaciones, aparecen matanzas, crímenes, y dirá usted, pues no es santa, sí es santa, aunque todo eso esté ahí. ¿Por qué? Porque como nosotros pudiéramos diferenciar la frecuencia divina de la frecuencia maligna si no se escribe lo maligno para entender cómo opera el enemigo? Lo que sí quiero dejarle entender a usted, que usted no puede hacer interpretación a su manera. Por ejemplo, el tema de hoy es el aguijón de Pablo. El aguijón de Pablo. Traemos este tema a colación en el día de hoy porque muchas personas han tergiversado la verdad y han especulado que Pablo tenía una enfermedad. Otros dicen que él estaba endemoniado, otros dicen que él era muy orgulloso porque él dice conforme a mi evangelio. Puede ser que el día de hoy haya ciertas explicaciones para que usted pueda entender. Ni era orgulloso, ni estuvo enfermo, aunque tuvo un pequeño problema, pero no un problema por deficiencia. Ni tampoco estaba endemoniado, ni tampoco se glorió.
Porque fue el que dijo, a mí me dieron 40 latigazos. A él le dieron 40 latigazos y él dijo 40 menos 1. Porque hay una escritura en Deuteronomio que indica que aquel que cometía un crimen se le azotaba 40 latigazos y se colgaba en un madero. Él, para no parecerse tanto a nuestro Señor, dijo 40 menos 1. Entonces, hay muchas cosas que se dicen que se pueden caer en el día de hoy, en este preciso momento que estamos tratando de darle a entender a usted la revelación que traemos. El tema es el aguijón de Pablo y vamos inmediatamente a leer un texto, entendiendo yo que la palabra de Dios es como un renglón tras renglón, una línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Y para poder testificar, tenemos que tener uno o dos testigos. Entonces yo no puedo explicar lo que quiero explicar para derribar algunas cosas, no porque yo quiero derribarlas, sino porque yo quiero que usted abra su entendimiento. Por ejemplo, vamos a leer 2 de Corintios 12, 1. Y vamos a 12:7. Y vamos a leer ese texto directamente. Si usted nota, cuando empieza ese texto, voy a leer el versículo 1, dice de esta manera: conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Pero antes de comenzar, él dice, para que las revelaciones no me saltase desvenidamente, me fue dado un aguijón. ¿Verdad? Eso lo vamos a leer después en el 7, pero le estoy diciendo que conoce un hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Él estaba consciente que era él. Lo que pasa es que no tenía el entendimiento pleno de que era lo que estaba ocurriendo. Pero luego con el detalle del mismo texto, usted se da cuenta que es que él está teniendo experiencia, porque él dijo que fue a un tercer cielo, luego fue a un cuarto nivel, al paraíso, que es más allá, entendiendo que cielos y todas esas cosas cuestiones que se mencionan, no son lugares específicos, sino que son dimensiones y niveles de conciencia. Bien, vamos bajando para así poder entender. Y voy a leer el verso 7 específicamente, como base, para demostrar que Pablo ni era orgulloso, ni estaba endemoniado, ni estaba enfermo. ¿Cómo puede estar una persona enferma al nivel de Pablo? Si Pablo hasta los pañuelos y hasta los pedacitos de tela de sus ropas se los llevaban y la gente sanaba. Eso es imposible. Pero, como la gente siempre especula, estoy comenzando dándole a entender ciertas cosas, porque las personas quieren saber las cosas de inmediato, pero usted ve que cada cosa que está existiendo en esta dimensión, la cámara que me está grabando, el micrófono que yo estoy utilizando para expandir mi voz, la computadora que estoy utilizando para leer la escritura y un sinnúmero de cosas que estoy usando yo aquí, fue a través de la ciencia. No exaltando la ciencia como materia, sino del conocimiento de la ciencia. Porque cada cosa tiene que ir puesta en su lugar. Entonces yo voy a hacer lo mismo con la ciencia de Dios para explicar lo que tal vez usted no ha podido entender. Y bueno, dice el verso 7 del capítulo 12 de 2 de Corintios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Oiga bien, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás. Un mensajero, la palabra mensajero, que me abofeté, dice, para que no me saltase sobremanera. O sea, si somos coherentes en lo que hablamos, debemos de entender que Pablo está diciendo que para que las revelaciones no le saltasen inmediatamente, le fue dado un mensajero de Satanás. Entiéndase que el diablo no es Satanás. Entiéndase que los demonios no es Satanás. Entiéndase que Satanás es un acusador. Es un fiscal. Es alguien que pertenece al orden de la corte.
Amén. ¿Por qué? Porque él tiene una corte satánica y él de la corte satánica asume control y dominio sobre personas porque lo tiene derecho de acusarlo, porque ellos le han dado el derecho a través de sus demonios y de sus diablos, y él te acusa. Entonces, para que no me saltase desmedidamente, o sea que saltarse, si no es Dios que te salta, es un pecado. Lo que pasa es que Dios está permitiéndose hablar a través de Pablo, que las revelaciones que Pablo tenía eran tan poderosas, eran un nivel de revelación tan alto, que Pablo no podía esta dimensión retenerlo, ya que la ley de la gravedad es que lo que nos sostiene sembrado en esta dimensión. A usted le han enseñado que nosotros, el Cristo nos vino a salvar a través de Jesús, que él mismo en una dimensión terrestre, él vino y se encarnó, el verbo se hizo carne para salvarnos del infierno. Es un error. Hay 7 dimensiones celeste, pero en el submundo, o lo que llamamos inframundo, que es el mismo infierno. Lo que pasa es que la palabra infierno no aparece, sino que es el submundo, el mundo bajo, o el basurero del infierno, donde hay diferentes cámaras. Todo el mundo, aunque peque y muera en pecado, no va al mismo lugar, porque si usted es ladrón, usted no puede ir por donde están los homosexuales. Si usted es homosexual, usted no puede ir por donde el que asesina. Entonces, son un sinnúmero de cosas. Entonces, para que la grandeza de la revelación no me saltase, me fue dando un mensajero de Satanás. O sea, un mensajero de Satanás es un ángel, porque la palabra ángel significa mensajero. Y ahí le voy a deletrar otra cosa. Un ángel no es lo que usted piensa. Un ángel es un espíritu con un mensaje de alguien. Que, o sea, en este caso el ser humano, son todos espíritus ministradores puestos al servicio de los que serán herederos de la salvación. Ahora, nosotros somos los herederos de la salvación. El problema es que hay ángeles que son aquellos ángeles que ejecutan la palabra de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Esos son los ángeles de Dios. Pero hay mensajeros angelicales caídos que obedecen al Satán. ¿A través de quién usted cree que ellos operan? A través de nosotros, cuando tergiversamos la escritura. Entonces, ¿qué acontece aquí? Yo le voy a demostrar a usted que el aguijón de Pablo no era una enfermedad y que tampoco él estaba endemoniado. Yo sí le voy a demostrar que Pablo tenía una capacidad tan elevada espiritualmente hablando. Pablo tenía una capacidad tan poderosa espiritualmente que en el capítulo 19 había un sinnúmero de brujos que vendieron todos sus libros y se convirtieron. O sea, él lo pudo sacar de la oscuridad. ¿Usted se cree que un brujo o un satanista de alto nivel tiene un poco de conocimiento? Tiene mucho conocimiento. Pero Pablo estaba en un nivel tan alto que ya esta tierra no lo podía resistir. Estuve hablando del inframundo porque Pablo estaba preso aquí junto con nosotros, porque nuestra prisión, en la prisión de nuestra alma, en nuestro cuerpo, pero la prisión de nuestro cuerpo es esta dimensión. Porque el espíritu no puede expandirse tal y cual es. Pablo tenía un nivel espiritual tan poderoso, y nuestro Señor Jesucristo necesitaba tal alma en esta dimensión que ya esta dimensión no lo podía retener. Por esa causa el Señor tuvo que injertarle un mensajero de Satanás para que pudiera disminuir tal poder. Porque cuando tú completas el ciclo de tu vida, los 1000 años que Dios determinó para el ser humano, para evolucionar, y ya Pablo estaba completando el ciclo, entonces Pablo no podía estar en este lugar porque ya estaba tan santo, que el mismo Dios tuvo que permitir que un mensajero de Satanás estuviera en su carne. La Biblia dice en Hechos que era imposible que la tierra
pudiera retener al Mesías. ¿Usted quiere saber cuál fue la causa? Que cuando Jesús cumplió 30 años, él entonces dejó de ser Jesús en el sentido de que ya Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué pasa? Ya él cumple la ley a los 30 años. Lo que le falta es bautizarse. Cuando se bautiza, se le devuelve su divinidad. El Espíritu Santo ahora él opera en el poder del Espíritu. Cuando está en el poder del Espíritu, él no puede todavía abandonar este sistema, él no puede abandonar esta dimensión, pero cuando él adquiere el nivel Cristo, entonces esta dimensión no lo puede soportar. Porque cuando Jesús caminó como Jesús, después adquiere el nivel Espíritu Santo de conciencia. Ya cuando adquiere el nivel Jesús dice, todo poder me fue dado en los cielos y en la tierra. Entonces cuando él resucita, ve que una mujer María lo quiere tocar y él dice, no me toque, todavía no he ido al Padre, dando a entender que él tiene que entregarle todo el dominio de la tierra y de los cielos a nuestro Señor, a nuestro Padre. Ya cuando él sube, vuelve y desciende y dura 40 días más predicándole a 500 hermanos, resucitado. Dice que el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, si morara en vosotros, vivificaría vuestros cuerpos mortales. Entonces Pablo escribe que él sabe que él tiene un edificio en los cielos cuando esta morada terrestre no abandone. Yo le voy a demostrar a usted que en Filipenses él dice que él no sabe qué escoger, ya que él sabe que está preparado para abandonar esta dimensión, pero él tiene que darle la orden a nuestro Señor, porque él tiene libre albedrío o voluntad de que él quiere quedarse en esta dimensión para seguir predicando. O sea, no le ponga a usted que estaba enfermo, que él tenía pecado, que estaba endemoniado. No, al revés. Él estaba tan santo, tan puro, que esta dimensión no lo podía soportar. Y por esa razón se le tuvo que enviar un mensajero del Satán para contaminar un poco su cuerpo. Porque ya cuando el cuerpo, tu alma toma el control, el dominio de todas las mañas que hay en nuestro cuerpo, de todos los demonios que gobiernan nuestro cuerpo, ya por completo hemos alcanzado el ciclo. Este cuerpo no puede sostener el nivel del alma, y el alma tiene que ser liberada de esta prisión de carne. Entonces el alma tiene que ser liberada de esta prisión de carne, y al ser liberada de esta prisión de carne, entonces ¿qué va a acontecer? Que tenemos que abandonar esta dimensión. Lo que pasó con Enoc, lo que pasó con Elías, y yo no sé si con Moisés, porque Moisés tuvo una muerte que nadie encontró su cuerpo hasta el día de hoy. Y para hacer una demostración de lo que estamos hablando, vamos a leer otro texto. Dice que en Filipenses 1, 21 al 24 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mire, ¿usted está entendiendo? Esa parte está diciendo que él sabe que ya está completando el ciclo. Él está completando el nivel que se necesita para traspasar los cielos. Él está completando el nivel del Cristo para elevar su conciencia. Él está completando el nivel que se requiere para ya usted ser libre de esta prisión y alcanzar la gloria. El segundo párrafo dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Entonces, el nivel de conciencia que Pablo tenía era tan alto, tan alto, tan alto, tan alto, que el mismo Señor tuvo que enviar un mensajero del Satán, y los mensajeros de Satán son los ángeles caídos. No dice, porque mucha gente coge ese texto bíblico
para pecar. No, no, no. Pablo, Dios lo usaba muchísimo. Pablo, Dios hacía milagros extraordinarios. Pablo hasta con la ropa, hasta con los pañuelos. Oye, él declaraba una palabra sobre un pañuelo y se lo llevaban y la gente sanaba. Y él tenía un demonio. No, no, usted está equivocado. Pablo era todo lo que yo estoy diciendo y lo que usted dice. El problema es que Pablo hacía milagros extraordinarios. Pusieron una palabra y la colocaron en la Biblia para que usted entienda que él hacía las cosas por encima de todos los otros discípulos. Porque los otros discípulos eran apóstoles del Hijo del Hombre y Pablo era apóstol de Jesucristo, de Dios mismo. Dando a entender que el nivel que él adquirió de conciencia era más elevado aún. Por ejemplo, usted sabe que hay un texto en Hechos 19:15, se lo voy a leer, dice: pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Ahora, mi pregunta, esa es mi pregunta. ¿Por qué el demonio no dijo: a Jesús conozco, a Pablo conozco, a Pedro conozco, a Santiago conozco, a Juan conozco y a todos los demás discípulos? No, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Sabe cuál es la respuesta? Mas vosotros, ¿quiénes sois? ¿Sabe cuál es la respuesta? Que el primero que adquirió el nivel de Cristo manifiesto fue Jesús. Porque dentro de Jesús, cuando él nació, estaba el Cristo oculto. Ya cuando él hace cumplimiento de toda la ley, cuando opera en el nivel del Espíritu, cuando ya cumple el último mandato, que es morir y resucitar, quien resucita el alma de Jesús es el Cristo. Luego, cuando él abandona esta dimensión, que ya se derrama sobre los discípulos como el Espíritu Santo. Pero nótese que cuando él tiene un encuentro con Pablo, él no se derrama como Espíritu Santo, sino que se derrama como el Cristo. Entonces esa es la razón de que estos espíritus dicen: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, porque Jesús fue el primero que operó en el nivel Cristo y el segundo que operó en el nivel de Cristo fue Pablo. Por eso dice Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombre ni por hombre. Esa es la razón que usted ve que él dice: conforme a mi evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo fue quien predicó a Cristo universalmente, lo predicó en el área de los judíos y al área de los gentiles. Es el hombre más completo porque fue el hombre que Dios utilizó para quitar la pared intermedia que había entre los dos pueblos, ya que los judíos eran arrogantes diciendo que ellos eran el pueblo elegido, y no es así. Dios no elige ningún pueblo, Dios es universal. Alaba lo que él está vivo. Le mando un saludo a la escuela de pensamiento, los hijos del reino, dándole gracias a nuestro Dios por los miembros que están aquí cogiendo esta clase profunda del pensamiento, escuela de pensamiento, ya que tratamos con el pensamiento de los seres humanos, porque esa es la razón de todas las soluciones de la humanidad. Si usted tenía un concepto diferente, aquí no estamos para competir, no estamos para contradecirlo, sino que estamos para despertar su conciencia. Por ejemplo, lo que debemos de entender es que Dios no es ni siquiera un espíritu. Dios es en esencia espíritu. Por tanto, mi hermanito, debemos de tener la correcta interpretación, ya que la escritura de la Biblia, sean Viejo Testamento, sea Nuevo Testamento, sea que el Dios del Viejo Testamento no sea el verdadero del Nuevo Testamento, sea que Dios aparecía en algunas ocasiones en el Viejo Testamento y hubieron un sinnúmero de mezclas, porque que nosotros creemos que fue un Dios solo que existe, un solo Dios y Satanás, y ya. Y verdaderamente sí existe un solo Dios único, es verdad, eso es verdad, existe un solo Dios único, y Satanás y los demonios y el diablo o los diablos y seres extraterrenos, intraterrenos y extraterrestres.
O sea que usted se creía que era Dios y el diablo existían y ya. O Dios y Satanás. No, no, no. Únicamente el verdadero Dios es Dios, la fuente. Y nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un sinnúmero de seres que se hacen llamar dioses y son señores. Si no, mire todas las civilizaciones que adoraban cada uno diferentes dioses. Vamos a leer otro texto. Dice, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentáis o experimentabais? Porque os doy testimonio de que me hubiese podido sacar los ojos, vuestro propio ojo, para dárselo a vosotros. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dando a entender, no es que es porque usted enferma y se enferma, no, no. Si usted está enfermo físicamente, es enferma espiritualmente. ¿Por qué? Porque él sufre los padecimientos de usted. Y a él ver que se siente impotente porque tiene la solución de su problema, pero usted al no haber recibido el mensaje, el problema va a continuar. Entonces él dice que como tú te enfermas, yo también me enfermo. Porque la condición tuya es una enfermedad física y la mía es una enfermedad espiritual. ¿Por qué? Porque a ver lo que dice aquí. ¿A quién se le hace tropezar? Yo no me indigno. ¿Qué indignarse? Una persona digna es una persona capaz, una persona que tiene la capacidad, la habilidad de que lo que quiere puede obtenerlo. Pero una persona indigna es que aquella que quiere algo, pero lo quiere a su manera, no a la manera que debe de ser. Entonces él dice, ¿quién se le hace tropezar? Yo no me indigno. Hay personas que recaen y él tiene la solución de que no caiga, pero es indignan porque queriendo él ayudarte, tú no te dejas ayudar. Y creyendo yo que este tema me iba a tomar mucho tiempo, veo que no. Porque Dios me dio la habilidad de poder hacer un resumen congruente, un resumen muy aplicativo. Me estoy dando cuenta que en tan poco tiempo voy a poder terminar este asunto. Nótese que Pablo dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él está diciendo, si vosotros, si ustedes, si nosotros no tenemos la capacidad de poder imitar directamente a Jesucristo, y para imitar a Jesucristo simplemente no podemos decirlo de la boca para afuera, sino que debemos de entender cómo fue el descenso de Cristo a la tierra en el alma de Jesús, cómo preparó ese cuerpo, esa alma, y también debemos de entender cómo fue su ascenso. Porque dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, sino uno que traspasó los cielos, Jesús. Entonces, cuando habla de traspasar, estamos hablando que él descendió. No entró por los planos que entró todo el mundo a este plano, sino por otro plano. Pero él ascendió por el plano que tenemos que salir todos. ¿Por qué? Porque fue el primero que hizo una brecha. ¿Me entiendes? Y por esa razón es que dice conforme a mi evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio de Jesús lo trajo Jesús. Pero el evangelio de Cristo lo trajo Pablo. Ya que Jesús fue resucitado por el Cristo, por la conciencia crística. Pero Pablo pudo operar en la tierra con la esencia y la conciencia crítica en su vida. Por ejemplo, Jesús utilizó la conciencia crística porque la tenía dormida y oculta, simplemente y solamente para morir y para que el Cristo lo resucitara. Porque hay una escritura en Juan 12 que dice: el Cristo nunca muere. Pero Pablo utilizó al Cristo para caminar con el Cristo en esta tierra. Paz de Cristo y hasta el próximo video. Esté atento a las sesiones que estamos haciendo en este contenido. Revelación y poder, el despertar de tu conciencia. Paz.